cambia a nadie. O yo creo que este hombre nadie lo cambia porque yo le digo que cambie y no quiere ¿qué? Cambiar. Es que yo esta deuda no la puedo pagar porque yo he intentado de pagarla y no puedo ¿qué? Pagarla. Es que yo creo que yo no me voy a sanar de esta enfermedad porque mi abuelo murió de esto, mi mamá murió de esto y yo creo que también yo voy a morir de ¿qué? Dios no está preguntando eso. Dios está preguntando, he venido para hacerte el milagro. ¿Cuánto creen de que Dios puede hacer algo poderoso? Amén. Lo interesante de esta historia es que Jesucristo nunca se enfocó en lo negativo. Cristo es solución. Amén. Cristo es la respuesta de los problemas. Amén. Amén. Hay una historia muy interesante. Cuando Dios quiere hacer algo, Él no nos mira según el tamaño de los problemas que tengamos. Cuando José fue echado en el estanque, sus hermanos, la intención que llevaban era matarlo. Y dice que estaba en una cisterna aproximadamente de 6-8 metros. Y él por sí solo no podía salir de esa cisterna. Él a lo mejor pensó, ¿quién se va a doler de mí? Aquí nadie me va a ayudar. Pero lo que no sabía él es que venía una caravana dispuesta a sacarlo de allí y llevarlo a la capital del mundo. Amén. Lo que muchas veces no sabemos es que mientras están los problemas, Dios está actuando. Porque Él dice en su palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en ella ¿qué? Habitan. Amén. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, aprende a confiar en grande en Dios. Aprende a confiar en grande en Dios. Confía en grande Dios. Grande Porque Él está trabajando. Hace aproximadamente 20 años, cuando nosotros estábamos en el campo, en la finca, mi mamá oraba. Porque muchas veces oramos y pensamos que Dios no escucha la oración porque no vemos el milagro inmediatamente. Me imagino que aquel hombre tenía 38 años y decía, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Y habían pasado tantos años y como nadie lo había ayudado, ya él decía, aquí nadie me va a ayudar. Yo recuerdo que por muchos años mi mamá oraba en un campo, en la finca donde vivíamos, y cuando era niño yo me acercaba a ella y la encontraba llorando ante Dios. Y ella le decía a Dios, Dios mío, yo quiero que mis hijos salgan de este lugar. Porque hay grupos al margen de la ley, hay guerra en este contorno. Y mi mamá oraba y yo la miraba llorando delante de Dios, pero yo miraba que los años pasaban y Dios no hacía nada. Aparentemente Dios no estaba haciendo ¿qué? Nada. Pero Él estaba trabajando. Amén. Dile que está a tu lado, Dios está trabajando Dios está trabajando a tu favor. Dios está trabajando a tu favor. Los años pasaron y hoy esa petición que Dios le puso en el corazón a mi madre, hoy se hizo una realidad. Amén. Hoy todos sus hijos salieron de aquel lugar y están sirviendo en su gran mayoría a Dios. Quiere decir que aquella petición que en aquel lugar ella le hacía a Dios, se hizo una ¿qué? Realidad. Tal vez usted se preguntará, es que usted no mira el problema que yo tengo. Es que el problema mío es más grande. Es que yo creo que esto no tiene solución. Pero yo quiero decirte que sí tiene solución. Diga que está a su lado, los problemas tienen soluciones. Los problemas tienen soluciones. Cuando José fue llevado a Egipto, fue puesto preso. Y cuando él estaba con algunos compañeros allí, él le hizo un favor. ¿Cuál fue el favor que le hizo? Le interpretó sus sueños. Y a uno le dijo, el rey te va a matar, y al otro le dijo, vas a servir nuevamente al rey. Pero dice la Biblia que cuando el copero llegó allá, se olvidó ¿de quién? De José. Pero Dios no se olvidó ¿de quién? De José. Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Tú dirás, es que yo creo que a mí nadie me ve. Yo creo que yo no soy importante. Mira, tú eres importante para Dios. Amén. Y Dios te está viendo. Y Él quiere lo mejor para ti. Y a su nombre. Gloria. La Biblia dice también que había un joven, un niño, Melvin José. Este niño iba a ser el próximo heredero del trono, porque era nieto de Saúl. Pero la que lo cuidaba, cuando mataron a la familia real, iban a matarlos a todos. Y la que estaba criando al niño, dice que desesperadamente tomó al niño y mientras bajaba la escalera, el niño se le soltó y se le partieron las dos piernas. Aquel niño fue llevado a una ciudad muy pobre que se llama Lodebar. Ese niño, dice la Biblia que David entró a ser rey y aquella familia de Saúl pasó al olvido. Pero David le había hecho una promesa ¿a quién? A Jonathan. Cuando él le hace esa promesa a Jonathan,
Dice la Biblia que Melvin José había crecido lisiado, no podía caminar, estaba en Lodebar, una de las ciudades más pobres de Israel. Tal vez estaba abandonado, pero delante de los ojos de Dios él no estaba abandonado. Amén. Dice la Biblia que un día mientras el rey comía, estaba allí, le vino el pensamiento de parte de Dios y dijo: yo quiero saber si aún hay descendencia de David para irlos a ayudar. Descendencia de Saúl. Y dice un servidor: aún hay uno que no puede caminar, y ese se llama Melvin José. Dice la palabra del Señor que el rey dijo: quiero que lo manden a traer inmediatamente para que cene en la mesa del rey. Dice la palabra del Señor que fue mandado a buscar para comer nada menos ni nada más con la mesa de ¿quién? Del rey. Dígale que está a tu lado: Dios te ha mandado a llamar para que cenes con él. Dios te ha mandado a llamar para que cenes con él. Lo interesante de esta historia es que nosotros a veces pensamos que somos tan insignificantes que Dios no nos está viendo. Pero todos nosotros somos importantes para Dios. Amén. Tan importantes somos que nosotros no oramos para que Dios mandara a su Hijo al mundo. Él lo mandó porque nos amaba. Amén. Amén. Nadie clamó y dijo: Dios mío, manda a tu Hijo para que muera por nosotros. La Escritura dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida que Eterna. ¿Cuántos los que estamos aquí creemos en Dios? Amén. Den un aplauso al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Lo que Dios te quiere decir en esta mañana es que no te sientas abandonado. Amén. No te sientas sola. No te sientas solo. No te sientas como si nadie ha puesto la mirada en ti. ¿Sabe quién puso la mirada en ti? Dios. La Biblia dice que Jesús lo vio. Y al verlo Jesús empezó a tratar con aquel hombre y nunca más su vida volvió a ser la misma. Amén. Cuando Dios llega a la vida de una persona y empieza a tratar con él, jamás su vida será la misma. Amén. Yo creo que en este lugar, si usted sigue buscando la palabra del Señor y le sigue buscando cada día, jamás su vida va a ser la misma, porque Él está dispuesto a ayudarlo. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hay otra historia interesante de un joven que desde niño siempre pareció que lo que el destino era como el olvido. Dice la Biblia que Moisés, su madre, con dolor y amargura lo abandonó. Porque todos los niños varones, Faraón había dado un edicto que había que matarlos. Y la mamá no tuvo otra escapatoria que hacer un arca de junco y tirarlo a la deriva en el agua. Todos, ¿verdad?, conocemos esa historia. Aparentemente, Moisés estaba destinado a ser muerto en esa corriente. Pero Dios lo estaba aquí. Bien. Y yo digo, ese que va allí en esa arcilla va a ser liberador de mi pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios. A veces tú te ves en los problemas donde estás y dice Dios: no, tú eres el que vas a ser usado por mí para grandes cosas. Amén. Gloria a Yo te Dios. voy a usar. Denle un aplauso al Señor. Amén. Yo quiero hacer cosas grandes contigo. Porque Él hizo, gloria a Dios, mi creación. La Biblia dice que Moisés fue llevado a ser un príncipe y vivía como príncipe. Pero porque amaba tanto a su pueblo, mató a un egipcio y le tocó de huir y a ir a tierras extrañas y convertirse de ser príncipe en un cuidador de ovejas y estar en el campo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que estando en el palacio termina siendo ¿qué? Un pastor de ovejas. Y él andaba, yo me imagino, barbón, con esa vestidura, lo que es estar detrás de estas cosas, ¿verdad?, cuidando en este arte. Pero la Biblia dice que estando Moisés allí en ese lugar, en el campo, Dios se le apareció. No importa donde tú estés, ahí va a estar Dios y ahí va a ir Amén. Dios para ayudarte. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. No Gloria a importa. Dios. No importa donde estés, Dios va a ir ahí para ayudarte. La Biblia dice que Dios le dice a Moisés: Moisés, yo te voy a llevar para que libertes a una nación. Y a su nombre. Gloria a Dios. Pero a veces dudamos porque pensamos que vamos a ser como nuestros padres. A lo mejor nuestros padres fueron alcohólicos,
golpearon a nuestras madres. A lo mejor siempre hubo pobreza en el hogar y nunca hubo algo importante en la casa. Y pensamos, es que yo voy a ser igual a mi papá, a mi mamá, yo nunca voy a conseguir nada. Yo no voy a salir adelante porque mi familia nada va a salir adelante. Libérate de ese pensamiento. Porque sabe una cosa, Dios está dispuesto a hacer cosas grandes contigo. ¿Cuánto lo Gloria a creen? Dios. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice que Pedro era una persona que pescaba en una ciénaga o en el mar. Para dar un término para que entendamos un poquito, ¿qué es un pescador? Por los pecados. Y aquel hombre había pescado, dice la palabra del Señor, toda la que La noche. la noche. Yo imagino que él se levantó, tenía deudas, tenía compromiso y quería llevar el pan para su casa. Y cuando él pesca toda la noche, la escritura dice que no había cogido ¿qué? Ni una. Nada. Estaba, como muchas veces nos pasa, hacemos algo y no funciona. Buscamos un trabajo y no lo conseguimos. Tocamos puertas y nada se ¿qué? Se abre. Y nada se abre. Pero cuando Cristo llega, las cosas cambian. ¿Cuándo lo Amén. creen? Amén, amén. La Biblia dice que cuando Cristo llegó, le dice a Pedro, Pedro, ¿voy a amar a dónde? Amén. Adentro. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a seguirle? Amén. Gloria a Dios. Pero era tanto la incredulidad de Pedro que él dijo, Señor, si toda la noche hemos pescado y no hemos cogido ¿qué? Nada. Pero lo que no sabía Pedro, que está hablando con el Todopoderoso. Amén. Amén. Cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo, porque Él está dispuesto a ¿qué? Ayudarte. Dile que está a tu lado. Cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo, dígaselo con fe. Cuando Dios, dígaselo con fe. Cuando Dios te diga que hagas algo, hazlo. Porque Él está dispuesto a ¿qué? A ayudar. La Biblia dice que cuando Pedro fue llevado a aquel lugar, él dudó. Pero cuando tiró las redes y empezó a sacarla, dice que las redes se rompían porque habían tantos peces. Así va a pasar con su vida. Gloria a Dios. Dios va a mandar una avalancha de bendiciones Amén. y usted va a quedar sorprendido. Amén. Dios mío, esto es posible. Claro que es posible, Amén. porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuántos lo Así creen? es. Amén, Un amén. aplauso al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Yo recuerdo que una vez, mientras estaba en Cartagena, quedé sin empleo de un momento a otro, porque cumplí la mayoría de edad y no era bachiller ni tenía libreta militar. Y la jefe donde yo trabajaba me dijo, yo le pregunté ¿hasta cuándo voy a estar trabajando acá? Y ella me dice, vas a estar trabajando hasta hoy. Y yo vivía en una ciudad donde las personas que me tenían una condición para yo estar en ese lugar. Tenía que llevar el alimento ¿verdad? Y colaborarle con algunas cosas. Pero si yo quedaba sin trabajo, inmediatamente me iban a mandar para Montecristo, donde yo salí. Y yo decía, yo no quiero irme nuevamente para Montecristo. ¿Y quién me ayuda en esta ciudad? No tengo amigos. No tengo quien me haga un favor, porque quizás no tengo familiares, pensaba yo. Pero yo recuerdo que esa misma tarde una cajera que estaba allí me dijo, vamos a subir allá a la oficina y hablemos con el señor Mario, con el gerente. El gerente me dijo, bueno, lleve una hoja de vida ya para que lo contraten. Y yo hice la hoja de vida. La hoja de vida fue la fotocopia de la cédula y otra hojita. Imagínate la hoja de vida que hice. 2 hojitas les vendí allí. Y cuando yo llegué a aquel lugar, habían muchas personas con diploma, con su hoja de vida bien organizada, y yo traté de quedar de último para no pasar la pena. Y voy a esperar que todo el mundo se vaya para presentar la hoja de vida, para no recibir regaño delante de la gente. Cuando todo el mundo se fue y entregaron sus hojas de vida, yo paso a la de recursos humanos y recibo la hoja de vida, y cuando ella abre la carpeta, me miró así, despectivamente, y me ignoró. Me dijo, ¿esto qué es? Y llamó a la persona que me envió. Y yo recuerdo que ella le dijo en alta voz, Mario, la persona que tú mandaste para acá no está apta para este trabajo. Pero yo al instante miré que ella se quedó allí, y al rato colgó el teléfono y me dijo, ven acá para que firme estos papeles, para que firme este contrato. Gloria a Dios. Después me dice el gerente y los que estaban con él que ella le dijo eso, pero él le dijo, yo sé que él no está apto con los documentos, pero es la persona que yo necesito en este lugar y yo Amén. respondo por él. Denle un aplauso. Gloria a Dios.
pasé de ganar propina porque durante 5 años yo recibía propina, no me pagaban. Yo me paraba en una caja y las personas que deseaban darme una moneda la daban. Y yo atendía con mucho amor y dedicación. Por eso te digo hoy, donde tú estés, haz las cosas con amor. Dile al que está a tu lado, donde estés, haz las cosas con amor. Y a pesar de que yo no veía los resultados, yo estaba allí, dando lo mejor, lo que Dios me había dado. Amén. El servicio, una sonrisa. Muchas gracias por su compra y que vuelva. Eso es lo que nos enseñaron a decir. Muchas gracias por su compra y que vuelva. Y algunas personas sacaban una moneda de 100, una moneda de 200. En ese entonces no existía nada de a 1000. Cuando muchos daban con la de 500. Pero ahí estábamos con la esperanza puesta en ¿quién? En Dios. En Dios. Como demoré casi 5 años en ese lugar, en un momento a otro Dios me promovió a recibir propina, a ganarme alrededor de $1,000,000 todos los meses. Amén. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios. Para mí es increíble de yo estar allí recibiendo propina a después tener una tarjeta en el banco. Empezaron a llamarme, a hacerme tratamiento de ortodoncia, a seguridad privada. Pude arrendar un apartamento más cómodo y pude ver que las bendiciones de Dios venían ¿en qué? En avalancha. Y el que está a tu lado, las bendiciones de Dios vienen hacia ti en avalancha si le crees a Él. Gloria a Dios. ¿Qué es interesante nosotros entender? No dudar de que estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Aún en el día más difícil, Dios está presente. Amén. La Biblia también registra que 3 jóvenes fueron echados a un horno porque no se postraban ante una imagen que el rey había hecho. Pero ellos confiaban en el Dios Todopoderoso. Amén. Que en el día malo Dios lo iba a librar. La Biblia dice que en el día malo Dios nos libra. Amén. Y a su nombre. Gloria. Tal vez sea un cáncer y tú digas, no, este cáncer no tiene cura. Sí tiene cura. Tal vez sea una enfermedad, sí tiene cura. Porque nada es imposible para Dios. Usted tal vez no ve que Dios está a su lado, pero yo quiero decirle en esta mañana, Dios está a su lado. Amén. Usted no lo está viendo, pero yo sí lo estoy viendo que está a su lado. Amén, amén. Con los ojos de la fe que Dios me ha dado, yo al lado suyo veo la presencia de Dios. Amén, Dios. Y a su nombre. Gloria. Dios está con usted porque Él dice en su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le ¿qué? Y le defiende. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Póngase de pie por un momento y empiece a invocar esa grandeza de Dios. Dios está dispuesto a ayudarlo.